¿pero cómo? Me dice, sí, era helada, helada. Y parecía que eran huesos los que me tocaban, no era piel, no era una mano, no era nada, era algo como un hueso, frío, frío. Ya agarré yo y lo abracé y le dije, cálmate, vamos a rezar. Y empezó a decirme, ya te empiezo a creer, yo te empiezo a creer. Porque desafortunadamente en la iglesia católica eh, dejé de tener fe porque un sacerdote, cuando éramos niños, eh, su intención era un abuso, ¿sí me explico? Entonces yo desde ahí dije, ya no me acerco. Se paraba y caminaba alrededor de todos los brebajes y decían, ¿cómo se atreven a mí a quererse poner? Si siguen así, todos los trabajos que ustedes han hecho por mí se los voy a revocar. Entonces, cuando yo escuchaba eso, obviamente yo estaba de nervios, pero digo, no, ¿cómo voy a acercar si yo no la conozco? Y ves y dile esto. Y es muy insistente. Y ahí voy y me acerco. Le digo, señora, me dice, sí. Digo, mire, disculpe que la moleste, pero créalo o no, le voy a decir esto. Ella se sorprendió primero como diciendo, ¿qué me va a decir esta mujer? Mire, yo no me dedico a nada de esto, pero en este momento le tengo que decir. Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos a otro podcast de Su Paranormal. Antes de comenzar, te recuerdo que si tienes alguna historia que deseas compartir, nos puedes enviar mensaje a nuestras redes sociales y con gusto te vamos a responder. El día de hoy me encuentro con una invitada nueva, la cual se ha animado a compartirnos unas historias bastante interesantes que le han ocurrido de manera paranormal. Hola, ¿qué tal? Gracias por sumarte a esta bonita familia paranormal. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, habla Cristín Rico. Hola, mucho gusto tenerte en este espacio y que nos puedas compartir tu experiencia sobre estos temas. Cuéntanos qué tipo de experiencias paranormales te ha tocado vivir. Pues bueno, mira, hace mucho tiempo, esto es siendo niña, ya hoy en día soy una mujer adulta, pero empecé cuando era una infante, entonces para mí era algo como normal, puesto que lo que yo pudiese percibir no me afectaba, sino que pues sabía que no era algo que normalmente la gente pudiese ver porque yo hacía preguntas a los demás y ellos, algunos me ignoraban, algunos solamente me decían, acércate a la iglesia y cosas así. Pero ya con el paso del tiempo, eso que yo intenté alejar porque pues no había una respuesta pues a esa duda, ¿no? Lo empecé a suprimir y ya hoy en día se ha intensificado. No sé si puedo explicarme. Sí. Te puedo decir, lo que yo veía cuando era niña era como si una persona estuviera junto a mí, pero yo no o sea, físicamente podría decir que no la veía, pero yo sabía que estaba ahí. Pudiese decir que también le llaman el efecto poltergeist, algo así. Ajá. Se te mueven las cosas. He pasado por varias situaciones que le llaman comúnmente el de que se te sube el muerto. Entonces, una anécdota, no es historia, es anécdota. Cuando yo era niña, yo era muy inquieta. Mis papás trabajaban. Yo tendría como 4 años, 5 años, por ahí así. Entonces, había una chica adolescente que me cuidaba en aquel tiempo. Y ella, pues obviamente, pues gustaba de estar con sus amigas y todo eso en el momento que ella me cuidaba. Entonces, como yo era muy inquieta, me encerraba en un cuarto. Mi casa de aquel tiempo era de 2 pisos. Las recámaras estaban arriba. Y una de las recámaras, pues obviamente tenía una ventana, pero pues no había protecciones.
Entonces yo agarré, al ver que no me ponía atención ni nada, abrí la ventana, me quedé sentada viendo obviamente hacia el patio y decidí aventarme. Pero yo a la hora que voy cayendo, recuerdo perfectamente que voy cayendo como en cámara lenta. Y cuando llego al piso, o sea, mis pies no caen así de sopetón, sino caen como cuando las películas de esas superhéroes tocan el piso y despacito. Sí. Entonces, cuando yo veo a la chica, ella se me queda viendo, pero obviamente con una expresión en su rostro como, ¿cómo pudo salirse? Y ella me dice, ¿qué haces? Y dije, es que no me escuchas, no me pones atención. Obviamente ella me cuestionó cómo yo me había bajado. Pero pues yo no le supe contestar, yo en lo mío. Vagamente recuerdo que me puse a jugar en otras cosas y llegaron mis papás y en fin. Al poco tiempo ella ya no quiso seguir trabajando porque le daba miedo que a mí me pasara algo. Esa fue la excusa que le dio a mi mamá. De allí en Sí. fuera, obviamente yo empiezo a seguir con mi vida y yo después estuve con mi abuelita materna muy cercanamente y ella fallece. En el momento que ella fallece, en aquel tiempo a los niños los mandan a dormir, pues para no velar, ahora sí no pasar la madrugada, ¿no? Y resulta que yo esa noche sueño a mi abuelita de una manera, podría decir que todo a su alrededor era oscuro y sobre de ella había una luz, pero no había nada. Solamente era una luz que la alumbraba. Obviamente yo al soñarla, pues me asombré. Obviamente temí porque yo sabía que mi subconsciente decía, ella está muerta. Para eso yo ya tenía 8 o 9 años. Sí. Y ella, a la hora que yo le decía, abuelita, ¿no que tú estás? Ella me contestaba rápidamente, yo viviré en tu corazón. Entonces, obviamente, yo decía, yo quiero que los demás la vean. Yo le decía, abuelita, espérame, voy a hablarle a mi mamá. Y ella se desaparecía, ese sueño se borraba, ¿no? Sí. Obviamente yo desperté preguntándole a mis demás primos, y esto ya había amanecido, les preguntaba si ellos habían soñado con ella, y nadie me contestaba. Yo, la verdad, era muy cercana a ella y yo no le lloré como veía yo a los demás, porque yo sentía una parte de mí que ella se había ido a despedir. Y bueno, posteriormente eso me pasa hasta el día de hoy con personas muy cercanas, ya sean amigos, sean parientes o algún vecino. De hecho, hace unos meses, esto ya de grande, aquí en la casa de ustedes, Gracias. yo trabajo y en las noches pues tengo que hacer toda la faena de mi hogar y tenía mucha ropa por lavar y decidí ponerme a lavar la ropa. Es el horario de 11:30 de la noche. Me puse a lavar ropa, ya para lo último tender mi casa, siendo la parte de enfrente, por así decir, a la calle. Y resulta que tendiendo yo mi última pieza de ropa, sentí no es un escalofrío, porque no es escalofrío, sino ese silencio que no es normal, porque hay silencios que están, pues está tranquilo, o sea, uno se siente tranquilo, pero para mí ese silencio era como de temor. Entonces yo agarré y me asomé a la calle, tanto para ver a un lado como otro, pero no pasaba nadie, no había nadie en ese momento, pero para mí era como que algo no estaba bien. Y a la hora de girar hacia la entrada de mi casa para meterme,
ahí vi una sombra. Solamente lo único que pude decir es, esta es casa de Dios y aquí no habrá nada malo. Si es algo negativo, váyase. Y entonces me metí. Pero era una sombra la verdad yo la vi como de un hombre. Entonces yo agarré, me metí, apagué todo, me cerré, me acosté y ya. Al otro día mi esposo le hice el comentario porque él ya ha experimentado varias cosas conmigo. Pero haga de cuenta que le empecé a contar. Dije, oye, fíjate que anoche me pasó algo así, así, así. Y él me dijo, ya no te duermas tan tarde, por favor. Digo, ok. Él en ese momento terminamos de desayunar porque yo se lo platiqué en el momento del desayuno. Él salió un momento, como hora y media de haber sido máximo. Él regresa y me dice, ya sé a quién viste. Y le digo, ¿cómo? Me dice, sí, dice, estaba platicando con un vecino que vive a 2 casas y me dice que le comentó él, ¿no? Dice, vecino, ¿ya supiste? ¿De qué? Dice, que falleció el vecino le dijo el nombre de la señora, y esa señora vive exactamente enfrente de la casa de nosotros. Dice, ¿cómo? Dice, sí, dice, falleció hoy en la noche, creo que falleció como a las 9 de la noche o 10. Entonces cuando mi esposo me dijo eso, y ahorita que te lo estoy platicando, ahora sí se me hace esa piel chinita desde la pierna, ¿no? Pero bueno, en ese momento Sí. toda me puse chinita, porque pues lógicamente era un vecino que nada más, nosotros somos de buenos días, buenas tardes, dependiendo del tiempo, ¿no? Y Sí. hasta ahí. Pero fue muy impactante porque, pues para mí, ver una sombra que yo sabía que era de un hombre, pero no saber quién era como muy, muy impactante. Y bueno, esa fue hace unos meses. Sí. Anterior a ella, una ocasión igual, estando aquí en casa, yo estaba dormida, obviamente, pero abrí los ojos, puedo decir como si fuese de cuando las películas de terror, ¿no? Que abres así los ojos rápido, ¡pum! Sí. Pero no me moví, sino solamente abrí los ojos porque yo sentía que alguien me estaba viendo. Y sí, había lo que yo puedo descifrar como la cara de una bruja. La Entonces, cara de una bruja. La cara de una bruja, sí. Era una cara blanca, o sea, es que para mí en ese momento le vi como la nariz muy grande, como normalmente dibujan a las brujas, Sí. pero en blanco. Su rostro, nada más agazapado. Entonces yo, como abrí los ojos tan rápido y estaba durmiendo, obviamente mi vista no era perfecta, no era nítida en ese momento, sino yo no quise parpadear y empecé a hablarle a mi esposo por su nombre. Entonces él no me pone atención y yo le hablé varias veces. Entonces cuando él ya contestó, esa cara o ese rostro que yo vi empezó a desvanecerse y a desvanecerse. Hasta que ya él me hizo caso, obviamente me habló por mi nombre y yo le dije, ya nada, ya duérmete. Al otro día temprano, ya estábamos otra vez desayunando, empezó a preguntarme, bueno, ¿y ahora a ti qué te pasa? ¿Por qué me estabas gritando anoche? Le dije, ya no te voy a decir nada porque si te platico, te vas a burlar de mí y yo no quiero eso. Entonces ya él agarró y me dijo, no, ya, platica, dime, ¿qué te pasó? Dije, bueno, mira, ayer en la noche estaba yo dormida, pero sentí que algo me veía. Yo abrí mis ojos rápido y vi la cara como de una bruja ahí en el ropero. Y me dice, ay, ya vas a empezar. Le digo, no, en serio, por eso no te quiero platicar, porque tú no me crees. Entonces se agarró, obviamente, se empezó a burlar de mí, cosa que yo quería evitar, Sí. diciéndome que
ya no me fumara eso, que si no sabía consumirla, bueno, en fin. Entonces yo le dije, ¿cómo quisiera? Me río porque me acuerdo, le digo, ¿cómo Sí, quisiera que se te manifestara para que me empezaras a creer? Llega la noche, siempre veo programación, pues realmente en caricaturas, porque eso me relaja, me duermo. sí, Entonces la programación esa no dura, a veces dura como 2 horas, pero pues en ese momento pues no me di cuenta cuánto tiempo iba a durar, sino que yo la apagué y ya. Entonces no ha de haber sido mucho el tiempo cuando él de repente empezó a gritar mi nombre y lo primero que pensé es, ya la vio. Como yo tenía el control más cerca que el apagador de la luz, y agarré y prendo la luz. Y cuando lo volteé a ver, de por sí él es una persona clara. Él estaba pálido y muy exaltado. Y me decía, la vi. Y le digo, ¿qué pasó? Ya cuando la tele empezó a clarear, la programación seguía. sí, Entonces yo prendí la luz de la recámara y ya me acerqué a él porque estaba muy exaltado. Y le dije, ¿qué pasó? Y me dice, la vi. Y la reté y me le quedé viendo. Y ella solo me agarró la pierna, Mayra, me dice. Y le digo yo, ¿pero cómo? Me dice, sí, era helada, helada. Y parecía que eran huesos los que me tocaban, no era piel, no era una mano, no era nada. Era algo como un hueso, frío, frío. Ya agarré yo y lo abracé y le dije, cálmate, vamos a rezar. Y empezó a decirme, ya te empiezo a creer, yo te empiezo a creer. Entonces yo agarré y ya empecé a rezar con él, ya lo tranquilicé, ya se durmió. A partir de esas situaciones, sí, él cuando está conmigo y salimos a carretera, siempre tenemos que ver algo. Bueno, al menos yo soy la que lo veo y yo a él le digo, oye, ¿está una persona así así? Y me dice, ¿dónde? Le digo, aquí en este lugar, ¿no? Me dice, no. Entonces yo agarro y le digo, ¿cómo? Le digo, a ver, o que haga algún movimiento, porque desafortunadamente como que mi percepción hacia pues yo siento que es hacia las personas que ya no están en este plano, ¿no? sí, Se hacen más frecuentes. Entonces, para mí es un evento paranormal. sí, claro, Y claro. como eso te pudiese platicar otras cuestiones. De hecho, últimamente he querido, no sé si hay ahora sí, ¿cómo le podemos decir? Radio escucha o que tenga, pues, la verdad, porque o sea, una respuesta a esta pregunta. Yo jamás he tenido nada de acercamientos con la tabla de Ouija o algo que vaya, pues poder decir, abrir ciertas puertas, ¿no? Sí, O sea, yo jamás. Entonces a veces he tratado de preguntar, pero siempre he tenido el temor de encontrarme personas, pues charlatanas, más que nada, sí, puesto que una ocasión eh, tuve un sueño muy fuerte. Yo te puedo decir que de creencia en fe, creo en Dios, creo en Cristo, porque desafortunadamente en la Iglesia Católica eh, dejé de tener fe porque un sacerdote cuando éramos niños, su intención era un abuso, ¿sí me explico? Entonces yo desde ahí dije, ya no me acerco. Entonces mi fe hoy en día, pues no, o sea, sí voy a la iglesia, pero no es algo con que yo
yo prefiero acercarme a Dios así espiritualmente. Entonces, una ocasión tuve un sueño muy fuerte. Te puedo decir que mi sueño, ¿lo puedo describir? Claro, claro. Mira, yo en aquel tiempo estaba, una amiguita me invitó a que yo me acercara a la iglesia cristiana, a una congregación. Sí, Entonces yo iba y la verdad me sentía muy bien y todo. Mi forma de, pues, de ver la vida, antes dijeran, era un poquito más aprensiva de las cosas, hoy como más relajada. Bueno, pero siempre dando gracias a Dios y X. Pero bueno, por ahí dicen que entre más te acerques a Dios, cosas negativas te van a atacar. Y bueno, llegó un día en que sueño, este ya es un sueño, estaba yo soñando en que estaba en cierta calle y venía yo con mi familia, pero nos teníamos que subir a un taxi. Entonces ese taxi decía, no pueden subir más de 4 personas, pero pueden subir a su hijo a la cajuela. Entonces yo decía, ¿cómo? Sí, es que no pueden ir más de 3 personas atrás y adelante no puedo subir a nadie. Entonces yo subí a mi hijo a la parte de atrás, pero yo iba muy incómoda porque sabía que mi hijo iba en la cajuela. Entonces sí, agarraba una ruta donde pasaba un puente colgante, y de repente se metía en una terracería. Para esto ya mis hijos no estaban conmigo, sino nada más era mi esposo y yo. Entonces el taxista se paraba y me decía, ya llegamos. Dije, ¿pero cómo? Entonces yo preguntaba a mi esposo, ¿en dónde estamos? Y él solo caminaba y el taxista me contestaba, están en Puente Jula. Y yo me quedaba así y dije, Puente Jula, pues ¿a qué hacemos en Puente Jula? Entonces nosotros, yo iba siguiendo a mi esposo, pero por decir, a lo que yo veía, eran unas casas, como, como de madera, techito de lámina, pero bien arregladitas, bien pintaditas. Y en sí, una de ellas habían 3 personas adultas. 2 eran como más ancianos que la otra, que era una mujer ya grande, pero pues de aspecto como de 60 años, y los otros 2 señores eran como ya de 80 años, por así decirlo. Entonces, cuando yo caminaba hacia ellos, uno de ellos me decía, era la señora más joven, qué bueno que ya llegaste. Entonces yo me sorprendía porque ella decía, qué bueno que ya llegaste, pásale. Entonces mi esposo se quedaba afuera y yo entraba a esa casa, pero a la hora de entrar era solamente el cuartito, una mesita de madera y 2 banquitas. En una de las paredes había como unos santos, unas veladoras, unas, pues, como para explicarme, como que hacían limpias ahí, porque había sí, brebajes. Entonces yo me sentaba en una de las sillas y la señora agarraba un pañuelo y se sentaba frente a mí, abría el pañuelo y sacaba unos caracoles. A la hora que ella sacaba los caracoles, los ponía en sus manos, los agitaba y los soltaba. Entonces, cuando ella me pregunta, ¿quién eres tú? Yo no contesto, sino que ahí viene a ver si me puedo explicar bien. Una parte de mí, o sea, de lo que pudiese ser mi pensamiento, no sé, como que sí, hago muy chiquita en mi interior, por así decirlo, pero otra parte de mí sale
Obviamente esa parte de mí no soy yo. Y le contesta, pero con mi voz. Tú sabes quién soy yo. Con una voz más grave. Entonces yo misma me sorprendo de lo que yo estoy sintiendo, por así decir. Y me decía, dice, ¿y quién te la entregó? Y él le decía, nadie, yo solamente la quería. Y entonces ella volvió a preguntarle, ¿pero quién te la entregó? Y esa le volvió a contestar, ¿que no estás poniendo atención? ¿Que nadie me la entregó? Simplemente yo la quise tomar. Porque Dios no puede tener a todos los que Él quiera. Y como ella se acerca a Dios, yo a ella la voy a tener. Obviamente al escuchar yo esas palabras me empezaba a poner muy alterada, pero no podía decir nada porque estaba yo como atada, como suprimida, no sé. Sí, Y entonces esa persona agarraba, se paraba y agarraba como un frasco que para mi entender era como el agua bendita y se lo echaba. Entonces voy a llamar esa cosa porque ahora sí era mi cuerpo todo, pero no siento que era yo. sí, Y decía, ella le echaba el agua bendita y se empezaba a reír, eso, ¿no? sí, Se empezaba a reír y le decía, qué mal estás. Y volteaba a ver alrededor las cosas colgadas, como los brebajes que tenía. Y le decía, ¿cómo te atreves a quererme a mí echar eso? Si es por mí que tú haces estos trabajos. Y entonces ella volvía a rezar. Y entonces se pudiese decir que mi mano da un azotón a la mesa. Y le dice, qué insolente eres. Y entonces ella sale corriendo a buscar a las otras dos personas, sí, los otros dos ancianos. Y agarraba, y esto, por así decirlo, se paraba y caminaba alrededor de todos los brebajes y decían, ¿cómo se atreven a mí a quererse poner? Si siguen así, todos los trabajos que ustedes han hecho por mí se los voy a revocar. Entonces, cuando yo escuchaba eso, obviamente yo estaba de nervios y empezaba yo a pedir a Dios, Dios ayúdame, yo siento no ser mala, Dios ayúdame. Y empecé a pedir a Dios cuando, pum, me despierto. Para mí, desde ese momento a la fecha, toda mi perspectiva de la vida ha cambiado. Tanto que se me pudiese haber desarrollado otra situación que cuando yo estoy con alguien, yo percibo si esa persona tiene algo afligido, por así decirlo, alguna duda o X. sí, Pero eso solamente es como, ahora sí como dicen, cuando está como muy aguda mi situación, o no sé, porque yo he tratado de suprimir ciertas cosas, a lo mejor porque desde niña me inculcaron a que me acercara a Dios y eso, porque yo siento que a pesar de todo esto, no ha habido algo como agresivo en mi vida, o sea, que me sí. hagan daño, no, pues eso es mentira, pero sí hay cosas que yo como ser humano no me puedo explicar, ¿sí? Y a veces eso pues, ¿cómo será? En mi día a día, pues sí hay veces en que, pues no tengo respuesta. Entiendo que actualmente lo que buscas son respuestas a lo que te sucede. Ujú. ¿Te has preguntado si tienes algún tipo de familiar que anteriormente haya practicado o se haya dedicado a ser curandero, brujo? Mira, honestamente, hace mucho tiempo mi mamá, yo tendría como
12 años. Y una ocasión estaba yo dormía con ella. Sí, Igual desperté, abrí mis ojos, pero dormíamos con la con la puerta de la recámara abierta. Entonces, mi cama daba, o sea, se veía hacia afuera. Entonces, había, en ese momento, cuando yo desperté y abrí mis ojos, había una sombra. Y esa sombra estaba como sentada, viendo hacia mi cuarto. Hágase de cuenta que era el aspecto de como a ver a qué horas. O sea, sí lo sentí como a ver a qué horas. Entonces, cuando yo abro bien los ojos, bien, pues al fin, niña, me tapé la cabeza y empecé a rezar. Obviamente la curiosidad me volvió a ganar y volví a ver, y ya no estaba sentado, sino estaba parado, como viéndome. Volví otra vez a cerrar mis ojos y a rezar. Obviamente en ese momento ya le hablé a mi mamá y a ella pues se sorprendió y todo, pero pasó, no me dijo nada. Ya después, a los días, me enteré que ella había ido con una persona pues de las que se dedican a hacer lecturas y todo eso. sí, Entonces ella le dijo que sí, efectivamente, que había un hombre cuidándome, pero yo no recuerdo ya, porque ya después ya no yo obviamente pues era adolescente ya, y yo le dije, ay mamá, ¿qué va a estar creyendo eso? Que no sé qué, pero ya no seguimos, o sea, ya no seguí yo, ni ella tampoco, porque pues no le dije, o sea, no, como que no hubo ese de darle la continuidad, lo dejamos sí. pasar. Pero de que alguien de mi familia o sea, tenga esos, pues no sé si costumbres o no sé, no sé cómo llamarle. No. Sí, algún tipo de don. Ujú. De hecho, te puedo mencionar algo. Desafortunadamente, un hermano falleció. Él era joven, pero se dedicaba mucho a tomar alcohol. O sea, era alcohólico. Sí, Entonces, mi mamá tenía una amistad que ella se dejaron de ver porque dice que ella de niña le daban ataques y nunca supo de qué ni nada. Pero ya después cuando la volvió a encontrar, ella le dijo que sus ataques se debían a que ella tenía que desarrollar un don. Entonces cuando mi mamá, pues entre sus curiosidades y todo eso, le preguntó de mi hermano, que si a lo mejor alguien le había hecho algo, pero pues ella lo único que le supo decir es que ya le quedaba poco tiempo y que viendo a su familia, porque ella le enseñó una foto de sus hijos, le dijo que yo tenía que desarrollar algo. Entonces yo desde ahí yo me cerré, o sea, yo ya no quise, como lo que te mencionaba hace un momento, sí, que percibo ciertas cosas y a veces digo, sean verdad, sean mentira, pues yo no gano nada, porque yo no me dedico a eso. Pero sí ha habido veces en que cuando voy, por decir, al mercado, pues hay mucha gente. Y en una ocasión, esto lo manifiesto así, por así darlo a entender. Veo una persona y hay algo que me dice, ves y dile esto. Y yo, la verdad, a veces me río porque digo, a lo mejor me estoy volviendo loquita. Pero digo, no, ¿cómo voy a acercar si yo no la conozco? Y ves y dile esto. Y es muy insistente. Y ahí voy y me acerco. Por decir, hubo una ocasión una señora, más grande que yo, obviamente. sí, Y le digo, señora, me dice, sí. Digo, mire, disculpe que la moleste, pero créalo o no, le voy a decir esto. Ella se sorprendió primero como diciendo, ¿qué me va a decir esta mujer?
y me dice, le digo, mire, yo no me dedico a nada de esto, pero en este momento lo tengo que decir. Entonces le dije ciertas cosas de ella. Para resumirlo, le dije algo sobre de una hija de ella. Y ella se me quedó viendo. Me dice, ¿pero cómo? ¿La conoces? Le digo, no señora, mire, yo a mí nada más ahorita le tengo que decir esto. Y no se preocupe, que todo va a salir bien y bla, bla. Ella en ese momento se puso a llorar. Y yo me sentí mal porque dije, esto no, o sea, no es que no me guste, pero es algo que no puedo, por así decirlo, ¿cómo lo confirmo? Que alguien me lo está diciendo, ¿no? Sí. Y ella solo me abrazó, yo también la abracé y ya me fui. Entonces, ese tipo de cosas me pasan. Ok, pero nunca ha intentado hacer limpias, leer cartas. Bueno, eso sí, después del sueño que yo te mencioné hace un momento, Sí, se me desarrolló esa otra parte, vamos a llamarle, muchos le dicen el tercer ojo, ¿no? sí, Y, y yo no vivo de eso, yo no me dedico a ello, pero cuando hay alguien que me conoce, que me ha escuchado decir lo que yo pues he percibido y eso, se acerca y me dicen, oye, ¿será que me puedas ayudar? Es ahí cuando vienen las cosas. Se me olvidó decirte algo después del sueño que me pasó. sí. Resulta que cuando tuve ese sueño que desperté muy agitada y todo, yo estuve 3 días como en un estado, ¿cómo lo puedo decir? De, o sea, de que ya no sabes qué es real y qué no es real. Entonces pasé como casi 3 días sin comer, sin bañarme, encerrada en mi cuarto, en mi casa, no salía para nada. Hasta que un día vino mi mamá y mi cuñada y ya me vieron. Obviamente mi mamá me dice, hija, ¿qué te pasa? Entonces es que no sé decir. Mi cuñada me decía, manita, cálmate, mira, métete a bañar, estás muy estresada. Y yo decía, no puedo. O sea, es que ya no sé ni qué es real y qué no es real. Para eso llegó un punto en mí que dije, ¿sabes qué? Si esto es de Dios, si esto fue algo bueno para ti, adelante, porque yo empecé ya, te digo, a percibir otras cosas que yo decía, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Entonces yo me hice una pregunta. Entonces yo dije, Dios, si esto es algo de ti, que tú quieres que yo haga, adelante. Pero házmelo saber. Yo sé que no vas a bajar por mí nada más, pero solamente tú me tienes que hacer llegar esa información. ¿Quién sabe de dónde? Ni por qué medio, pero tengo que saber si eres tú, Señor. Bueno, para no hacerte el cuento más largo, dijera por ahí, llegué a casa de mis suegros un día, los visité y todo, platicamos un rato y como a los 40 minutos recibieron ellos una visita. Dentro de esa visita se presentaron todos. Yo no sabía yo no sabía que ellos iban a tener visita, yo nada más llegué y ya. Entonces resulta que dentro de esa visita venía un pastor de sanación, pero yo no lo conocía, yo no sabía, sino cuando él se presenta se me queda viendo muy fijamente. No puedo decir que fue una mirada morbosa, pero sí una mirada muy directa, o sea. Entonces la persona empezó a hablar con mis suegros. Yo me hice a un lado porque su mirada no me causó temor ni nada,
ni ningún otro sentimiento, pero no me, como que era algo incómoda. Sí. Entonces me dice, se me acerca el señor y me dice, ¿me permite un momento? Le digo, sí, dígame. Se vuelve a presentar conmigo y me dice, sí le dije que soy un pastor de sanación. Le digo, sí. Dice, bueno, en este momento me acaban de dar un mensaje para usted. Me dice, la respuesta a su pregunta es esta. No sé qué haya preguntado, ni sé qué es lo que esté pasando usted, porque yo a usted la estoy conociendo en este momento. Pero me dice que sí, que usted es un mensajero, que usted no tenga miedo y que Dios está respaldándola. Cuando él me dijo esas palabras, solamente hice llorar, Wow. llorar y llorar. Pero a pesar de que eso fue pues con una persona que yo no conocía, que no sabía, y ni mis suegros sabían nada de lo que a mí me había pasado anteriormente, porque no era algo que a mí me diera orgullo platicar. Este, obviamente, pues yo, a partir de ahí, cualquier cuestión que yo tenga por decirle a una persona, ya sea o conocida o desconocida, pues yo se la digo, porque hay algo que me dice, ves y dile, pero a veces sí entra esa, pues ahora sí como dice, cierta duda en mí. Yo Sí. no gano nada, vuelvo a repetir, si es verdad o es mentira. A las personas que yo les platico, les digo, pues ellos sabrán, ¿verdad? Pero no, pues no gano nada, porque yo no me dedico a eso. Entonces, ¿qué Ok. beneficio tendría? Pero fíjese qué maravilla y qué bonito, qué bonita manera de recibir ese mensaje que usted pidió. Sí, claro. Y por eso te puedo decir que hay muchas cosas en la vida que tenemos que acercarnos mucho a Dios. Y a veces yo misma me pregunto, no soy una persona que en su vida vaya haciendo daño. Si puedo ayudar, ayudo. Pero a veces yo también quisiera, porque dicen por ahí, sabemos que Dios existe. Y sí, hay personas que lo han visto. A lo Sí. mejor lo, a lo que te puedo decir es que ha habido dibujos de Cristo, pero así como existe eso, existe el mal. Y ahí Así viene el es. punto. ¿Qué camino quieres tomar? Así es. De hecho, sí es muy cierto lo que comenta porque aquí en el podcast hemos tenido también personas que han tenido dones en cuanto a magia blanca. Eh, Algunas personas se dedican a estos temas, a curar a la gente, a ayudar a la gente, pero otras personas también nos han comentado que les incomoda tener estas experiencias paranormales porque es algo también que no pueden controlar. Algunas personas nos han comentado que pues de ser de ellas no quisieran tener este tipo de don porque es algo incómodo que a cualquier hora del día puedan sentir o presentir cosas e incluso se llegan a poner mal cuando intentan ayudar a ciertas personas porque uno como, como trae ese don, al momento de ayudar a las personas también cuentan de que ellas reciben toda la mala energía y al otro día caen en cama, caen con dolor de cabeza, con dolor de cuerpo, Sí, que es algo incómodo en ellas de sentir porque ese es como el precio de que tienen que pagar por ayudar a las personas, al otro día absorber la energía negativa que tienen estas personas y pues sí tardan cierto tiempo en que ellas se recuperen. así es.
¿Le ha llegado a pasar algo similar así? Mira, normalmente cuando no me dedico, te digo, al 100% a hacer limpias a las personas. Te voy a decir por qué. Porque sí existe el mal. Y si tú no estás, ahora sí, como con un conocimiento de cómo poder ayudar a la persona, todo aquello que tú quieras hacer para ayudarlo, te va a atacar, ¿sí? Así es. Entonces, yo a veces eh, solamente puedo decir, ¿sabes qué? Estás pasando por algo así, esto y esto. Hay personas que no tienen nada de energía negativa, por así decirlo, causada, sino que su mente a veces se bloquean ellos y no avanzan se boicotean, ¿no? Entonces, a veces hay que darles como ese cierto orientación, ¿no? Mira, tú no Sí. tienes esto, tú lo que tienes es tus mismos pensamientos, tú te bloqueas, tú esto, bla, bla. Pero bueno, pero luego sí hay personas que sí traen daños y ante esas a veces me tocó una persona y él era un hombre. Él me preguntó que cómo podría. Lo único que le puedo decir es que buscara una persona que se dedicara a eso, pero siempre basado en que Dios le ayudara a salir eso, porque no era algo fácil. Y a veces las mujeres cometemos ahora sí como dicen, es más que la mujer haga un daño por un hombre que no le corresponde sentimentalmente y lo daña, y lo Sí. daña. Y eso es malo. Desafortunadamente el muchacho recibió un trabajo donde él no iba a poder estar estable con nadie porque ahora sí él iba a ser el utilizado. Ahora sí como dicen, esta persona le hizo ese tipo de trabajo, pero tenía que quitarse. Y cuando tú no sabes cómo hacerlo, pues no te puedes meter. ¿Sí Sí. me explico? Así es. Y eso sí, de lo que mencionas, yo normalmente a veces sueño con cosas. Me despierto demasiado. Dicen que puedo salir, ¿cómo se llama eso? Como Del que trance. sales de tu cuerpo. Yo no sé si salgo de mi cuerpo, yo solamente lo manifiesto en sueños. Pero cuando yo despierto, ay, es una dolencia de brazos, de espalda, de piernas, todo como si me hubieran pateado, como si yo me hubiera caído por las escaleras, no sé, es algo muy... Y me dura días, días, tratando de volver otra vez y hasta que otra vez vuelvo. No Sí. sé si es me han dicho que posiblemente sea eso, pero yo no quiero ondear, no lo sé. Haz de cuenta que usted solamente da el mensaje, pero no trata de ayudar mucho a la persona. Lo que pasa es de que sí, o sea, yo doy el mensaje, por así decirlo, como el que te expliqué hace un momento de la señora que estaba en el mercado. Sí. La señora no tenía, o sea, la señora traía como una angustia. Y yo le dije, señora, usted tiene una hija por la cual usted está pasando una angustia, yo así le dije. Y ella se me quedó viendo. Y me dice, sí, ¿usted la conoce? Le dije, no, lo único que le puedo decir es que todo va a salir bien, que usted tiene que estar tranquila, que usted tiene que seguirle pidiendo mucho a Dios para que todo esto salga adelante. Ella se puso a llorar. O sea, yo ya no le pregunté qué era o por qué era el detalle. ¿Sí me explico? Sí. O sea, yo ya no ondeé en qué pudo haber sido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para mí es algo incómodo. Yo acercarme a alguien desconocido y decirle, oiga, usted está pasando por esto y esto y esto. Porque no te creas. A veces he sentido ese de
de que yo vaya a decir algo y vaya a hacer algo muy, muy delicado y al rato me metan a la cárcel. ¿Sí me Sí, explico? sí, sí, se entiende porque hay personas que eh, tienen ese entendimiento sobre los temas paranormales. Las personas que tienen este tipo de don no tienen el conocimiento suficiente para comprender que una persona que da este tipo de mensajes o que ayuda a las personas no lo hace con una mala intención. El don se te dio para que puedas usarlo para algo bueno, y si es para algo bueno, pues es mejor usar ese tipo de don, porque hay tantas personas hoy en el mundo que utilizan los dones para hacer brujería, maldades, cualquier tipo de trabajos para dañar a personas, y realmente el mundo ya se encuentra bastante contaminado de tanta mala energía que realmente necesitamos personas que nos ayuden a, a seguir transformando esa energía negativa por buena energía positiva. Y qué bueno y qué bonito que totalmente se respeta que tú no quieras usarlo al 100%, pero sí dando pequeños mensajes o ayudando un poquito a la gente para que si tiene algún problema busquen esa solución o traten de buscar un poco de tranquilidad, porque a lo mejor posiblemente tanto como te pasó a ti que pediste una señal eh, a Dios para que saber si realmente lo que tú tenías era algo bueno, y se te presentó a través de esta persona que te comentó el mensaje, que te dio el mensaje. Posiblemente a las personas que tú le has dado algún mensaje, posiblemente ellos también en alguna desesperación pidieron a Dios algún mensaje, alguna señal para saber si realmente son escuchados, y, y tú has sido como que ese canal, ese puente de decirle, ok, mira, aquí está el mensaje que estabas esperando, y posiblemente eh, Dios también te ponga a través de ellos para que puedas aportar un granito de arena y ayudar a las personas. De hecho, te comento, hubo algo muy chistoso. Digo chistoso no por el hecho como sucedió, Sí, sino que haz de cuenta que donde yo trabajo, pues yo soy estilista, entonces tengo clientes. Y una ocasión, trabajando con unas personas, llegó una clienta que era ya conocida y empezó a hacer plática y para pedir ahora sí como el presupuesto de un servicio. Y de repente entró su mamá, muy agitada, y entonces yo la observé y en ese momento, ahora sí como dicen, una voz en mí dijo, se va a morir. Obviamente yo no lo dije en voz alta, yo solo pensé, por así decirlo. sí, Yo tengo en mi centro de trabajo un, pues es un portafolio, vamos a llamarle, de enfermería, para tomar los primeros auxilios, un botiquín. Y tengo para tomar la presión y bueno. Entonces yo le dije, señora, siéntese, le voy a tomar su presión. Y ella toda sudorosa, o sea, su piel ya se veía un color muy raro, pero sudorosa. Entonces yo le tomé la presión. Y sí, efectivamente, venía con su presión demasiado alta. Y entonces yo agarré y le dije a su hija, llévatela al doctor porque tu mamá está muy mal. Es que no quiere ir, le digo, no, es que tienes que llevarla, tu mamá está muy mal. Entonces fue la insistencia de mis compañeros que estaban ahí. Y sí, se la llevó, ya se salieron, se fueron. Entonces, a la salida, ya que se había ido la señora, volví a repetir, se va a morir. Y entonces se voltearon a verme y me dicen, ay, ¿por qué dices eso? Dije, lo dije en voz alta, ¿verdad? Me dicen, sí,
Le digo, es que hay una voz que me está diciendo que se va a morir, que no pasa de 4, pero no sé si de 4 días o de 4 horas. Ay, tú ya empezaste. Y obviamente me dicen, ¿no? Ya empezaste de bruja. Le dije, no. Pero bueno, seguimos trabajando. A los 2 días nos fue a visitar la muchacha, que su mamá estaba internada, que estaba muy delicada. No hicimos comentario alguno. Obviamente de negativo, ¿no? Pues que pues esperemos que se recupere y esto y lo otro. Sí. Pasaron los otros 2 días. No vimos nada. Pasó y sería, ¿qué? Dije 2, como al cuarto día después, o sea, pasaron 2 días Sí. más. O sea, y ya nos dijo que efectivamente su mamá se había muerto y el día que yo le había dicho, o sea, que no pasaba de 4, era el último día, por así decirlo, de que la vimos. Estas Qué personas fuerte. que estaban conmigo, que me escucharon decirle que no pasaba de 4, se sorprendieron, porque ellas no sabían nada de lo que a mí me pasa. Sí. Y fue ahí que ya no delante de ella empezamos a platicar, obviamente, sino ya después. Oye, pero ¿cómo supiste que en 4 días ella se iba a morir? Digo, no sé, y no me pregunten porque es algo que me llega, no lo sé. Y lo de siempre, lo que siempre le pregunto a una persona a otra con este tipo de dones, vamos a llamar. Sí. Mana, pues deberías de decirnos el número de la lotería. Y yo les digo, si yo supiera el número de la lotería ya me lo hubiera comprado, pero he entendido que Dios nos da lo que necesitamos. Porque si a mí me diera la lotería, a lo mejor ya me hubieran secuestrado, ya me hubieran robado, ya hubieran otras cosas. Uno nunca sabe por qué no te dan las cosas que tú deseas. Entonces, ahí se quedaron ellos callados. No sé si cierto, tienes razón. Entonces, caigo en el punto ¿no? Que a veces no es lo que deseemos, es Sí. lo que necesitamos en el momento. Posiblemente las personas que piden algo, desean algo y no se les ha dado, es porque a lo mejor no están totalmente preparados en ese momento, o quizás es el destino de que se le llegue a dar lo que realmente piden no está todavía en su tiempo para que se les pueda dar, porque tienen que aprender algunas cosas más en el transcurso de su camino. Sí, estoy totalmente de acuerdo en que a veces tenemos que pasar por algún tipo de proceso para poder tener lo que nosotros queremos, o incluso si no se nos da es porque también viene algo mejor o algo distinto, y solamente la vida sabe cuándo es cuando tiene que llegar. Así es. Así mero es. Y sí, entiendo y respeto que no te quieras dedicar de lleno a esto, porque también conlleva una gran responsabilidad. De hecho, te iba a preguntar si tú has sentido una presencia, aparte de la voz, has sentido una presencia. Me imagino que la presencia o la voz que sientes es buena, porque no te genera algún tipo de miedo. Así es. O sea, ¿Has investigado o tratado de investigar o de preguntar quién es este ser que está conmigo? O sí, de que te dé señales. Porque déjame comentarte que, bueno, yo te comento, yo no tengo ningún tipo de don, pero he platicado con muchas personas que sí lo tienen. Y algo que me llegan a decir siempre es que toda persona que cuenta con algún tipo de don, también cuentan con algún tipo de guía espiritual, ya sea una deidad espiritual, tanto buena o mala, pero sí siempre tienen algún tipo de guía que es el que les orienta
a cómo curar a la gente, o les ayuda o les dice también cómo curar, o si no pueden curar a tal persona, porque también me han comentado que personas que se dedican a ayudar a las personas, viene tal persona a quererse ayudar y la persona tiene que preguntar a sus deidades o sus guías si pueden ayudar a esta persona, y a veces toca casos de que dicen no, a esta persona no se le puede ayudar, a esta sí se le puede ayudar. Y sí, a veces las decisiones no las toman ellos, sino también los guías que son protegidos por estas personas. Sí, mira, yo jamás bueno, he preguntado, pero una respuesta como tal no me la dan. Hay una chica dentro de la comunidad de Facebook que ella es de Los Ángeles. O sea, o sea, como que su guía es un ángel y ella es puro ángeles, ¿no? Sí. Arqueóloga. Ajá. Ok. Entonces ella una ocasión me dijo que que pues tendría que verla, ¿no? Físicamente. Y Sí. y que tenía que de ahí ver con sus ángeles para eso, pero obviamente me estaba, pues ya después me lo entendí como una cuestión monetaria. Y yo la verdad, honestamente, una de las cosas no sé si te mencioné, cuando me dijeron que yo iba a ser un mensajero y que iba a ayudar, yo lo sentí como no tenemos por qué pedir dinero si esto es para ayudar a la persona. Sí. Entonces, no porque no quiera darle el dinero, sino que no me inspiró la confianza como para yo poder decir, sí, voy y hago el viaje. Es como también como no sé si alguien o tú en este caso has sentido cuando dices, voy a hacer esto o no lo voy a hacer, o sea, tomar esa decisión. Sí, es como todo porque, bueno, lamentablemente eh, hay personas que se aprovechan de los problemas de las personas y tratan de como que engañar a la gente que realmente pueden encontrar la solución a sus problemas con una pequeña ayuda monetaria, pero realmente esta ayuda monetaria a veces se convierte en grandes cantidades de dinero, porque son sesiones que tienes que estar yendo con ellos y Ujú. te piden el material para realizar el trabajo. Y pues en mi sincera opinión, como que sí estoy de acuerdo y como que no, porque yo entiendo que hay personas, también me ha tocado casos que no se dedican de lleno a, a ayudar a las personas porque prefieren llevar una vida normal, y sin embargo cuando ayudan a las personas lo hacen de cierta manera gratis o cobrando lo más pequeño, ahora sí que lo que la persona pueda, porque se entiende también que esa persona está pasando por un problema económico o de salud, y pues sí hay que ser empáticos con la persona, no hay que poner precio más que nada, porque no sabemos la condición o realmente qué tanto está batallando esa persona económicamente, pero hay personas que sí se dedican de lleno a ayudar a las personas, y pues también yo creo que se entiende de que si no te dedicas a trabajar y por dedicarle el tiempo a ayudar a las personas, y el grave riesgo que conlleva de que, como te comentaba, de que al otro día amaneces adolorido, con dolor de cuerpo, porque uno absorbe la energía, incluso también este tipo de personas incluso llegan a curar a la gente de demonios o de brujería, y todo ese rebote pues también recae en la persona curandera. Sí conlleva un gran riesgo en Sí, sí, cuanto claro. hacia ellos, y por eso trato yo de entender de que, ok, si estas personas se dedican a esto, pues sí es entendible de que quieran cobrar por su trabajo, y que también quieran como que
ponerle precio a cierto tipo de problemas, depende del problema que tenga el cliente, porque yo creo que no creo que sea lo mismo cobrar por, no sé, por una ayuda económica que cobrar por una entidad demoníaca que lo esté persiguiendo. Sí es entendible en cierto punto, pero lamentablemente, como te comento, hay personas que se dedican a estafar y han dañado la confianza que nosotros teníamos de esas personas que ayudan y cobran a la vez. Lamentablemente sí, por personas así como que ya es muy difícil confiar nosotros en, en querer saber o poner ahora sí que a ciegas la confianza en esa persona si realmente nos va a ayudar. Por lo generalmente solemos tener más confianza cuando la persona que se dedica a curar, o no al 100%, pero con que te diga lo que tú me quieras dar no es necesario este que yo te pida dinero. Si a ti te nace darme, ok, si no está bien, yo cumplo con ayudarte porque pues esto es lo que a mí se me dio. Más que nada ese tipo de personas sí genera más confianza, pero también tenemos que entender que ese tipo de personas no está totalmente capacitada para ayudar a solucionar cualquier tipo de problema. Por eso te Así es. comento que hay personas que sí se enfocan ahora sí que toda su vida 24/7 a estudiar y Sí, es como lo que te mencionaba. A veces solamente es un mensaje y a veces cuando la persona dice, no, es que no conozco a nadie, tú no puedes ayudarme. Trato de, como dices tú, igual. Y de igual manera, a veces yo no le pido algo económico, sino a lo mejor alguna vela, algún incienso, algún limón. Todo depende de lo que me digan. Porque sí, hay energías muy pesadas. Hay sí, otras que definitivamente solamente son emocionales y tú no tienes nada, simplemente te boicoteas. Pero hay personas que sí vienen dañadas. Y pues bueno, como lo mencionaba, sí es algo complicado acercarse a alguien que verdaderamente sea creíble, porque no todos, la mayoría son charlatanes y te quieren estafar. así es. Pero ¿has investigado o tienes alguna información de qué tipo de guía tengas tú? No, no, ¿Algún ángel? yo, mira, yo, como te menciono, yo no me he puesto a investigar o indagar desde la última vez que tuve este, pues de esta persona que me dijo que sí venía de Dios. Ya no me he puesto yo a investigar más nada. No te voy a decir que del tiempo a la fecha no ha pasado, sí, de hecho, hace 3 días, estando aquí en casa, igual te digo que en las noches es cuando yo tengo la oportunidad de hacer mis quehaceres. Sentí como esa energía, pero es que depende mucho de las energías, porque hay de esas de que dicen, sientes que hay algo atrás y te dicen, no voltees, no voltees. Y hay otras que dices, hay algo, pero tú sigues, o sea, no importa. Pero digo, hace 3 días sentí esa energía donde no voltees, no voltees. Apagué todo y me subí. Y tengo un perrito. Y empezó Sí, a ladrar, 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 a ladrar. Y era una cosa que yo decía, a ver a qué hora se calla, pero yo no podía bajar. Y mis hijos me decían, mamá, ellos ya están más grandes. Mamá, ¿por qué ladra tanto la perra? Y me dice, le digo yo, no sé, pero no bajes. Y ladraba y ladraba y ladraba y ladraba y ladraba. Yo nada más me asomaba por la ventana, pensando que fuera alguien afuera, pero yo sabía que no, que estaba abajo. La perrita ya después de tanto ladrar, ya le grité yo por su nombre y se quedó callada.
Y me dice mi hijo, ¿por qué no quieres bajar? Le dije, no, no quiero y ni bajes tú tampoco. O sea, a veces sí hay cosas en que pues uno no. Y a la perrita últimamente se le ha caído mucho su pelo. Yo me imagino que por estrés, porque a veces dicen que los animales también perciben. Sí, Entonces, pues ya, dijeran, de ahí ya no veo mucho con lo de mi perrita, pero sí, sí, de que sí he presenciado cosas, te digo, las he presenciado de que se mueven los, pues sí, se mueve un día se me movió la silla y una vez me le quedé viendo y obviamente lo que hace la mayoría de la gente empieza a insultar, órale, vámonos de aquí, que no sé qué, que no sé cuánto. Y ya cree que con eso ahuyenta a uno, pero es mentira. Pero a veces no sabemos qué es. O sea, porque como dices tú, puede ser una entidad negativa o puede ser un alma en pena así es. o quién sabe. Sí, porque en este mundo hay demasiado tipo de entidades. Están tanto las brujas, los demonios, están también los espíritus, las personas que están penando, están también los duendes, un ¿Alguien te ha sinfín dicho de... de algún duende? No. ¿Tiene alguna historia que le haya ocurrido? Pues mira, en una ocasión, te digo, estando aquí en casa, siempre es de noche. Obviamente la actividad siempre es de noche, en la madrugada. Igual yo me desperté y tenía en el cuarto, en la recámara, un, una cajonera y junto una mesita de madera. Entonces yo soy como tengo el sueño muy ligero, o sea, yo, si alguien entra o me estás viendo, yo te voy a ver, o sea, yo me despierto. Sí. Entonces abro los ojos rápido, o sea, abro los ojos y sí vi clarito, clarito, lo que normalmente le llamamos duende. Y sí le hablé a mi esposo, le digo, mira, 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 y se metió de donde está la madera. Pero digo yo, ya no me quiero estresar, o sea, ya no quiero porque digo yo, veo una cosa o veo otra o qué. Por eso te digo que a veces cuando caí en eso de 3 días sin alimento y eso, digo, ya no estoy viendo mi realidad, o sea, ¿qué es esto? Pero Sí. dicen también, y te voy a ser honesta, eh, mi recámara en lado de ropero, pues tengo cajas, zapatos y luego 2 que 3 cosas ahí mal acomodadas. Y he escuchado que cuando tú no tienes acomodado bien una zona, que es porque tienes mucho caos, ¿no? Sí. Y pudiesen estar ahí las energías. Y mira que a partir de esas cosas siempre trato de tener recogido todo. Ya de ella no se ha manifestado nada. Es impresionante esas historias que nos has compartido. Antes de finalizar el podcast, ¿algún consejo que quieras darles a todas aquellas personas que pueden estar pasando por alguna situación paranormal? Pues siempre hay que saber identificar. Yo siempre he dicho que hay personas que nos llaman la curiosidad. Eh, Normalmente se acuden a cosas de la ouija o de esos mentados palitos que se abren y se cierran. No sé, es un juego, yo la verdad lo desconozco. Pero yo siempre he dicho que la intención es lo que te abre las puertas. Si tú tienes una buena intención para algo, las cosas son buenas. Pero si tu intención es para algo malo, ahí es cuando las cosas se aprovechan. ¿Sí me expliqué? Así es. Entonces, eh, yo lo único que digo es, las personas que sientan curiosidad, analicen antes de hacer las cosas. Y las personas que son igual a lo mejor de sensibles o de perceptivas, igual traten de buscar ayuda porque se vive en una constante duda.
Y eso a veces, pues no vives al 100%, porque el otro, ahora sí, en un tiempo estás bien y en otro tiempo estás pensando, estará bien esto, estará bien lo otro, y eso no te hace feliz. Ok, muy bien, pues un gran consejo. Agradecemos mucho por haberte animado a compartir estas historias que estoy seguro que a muchas personas que escucharon les servirá de mucho para darse cuenta que estos temas también existen y que mucha gente lo vive. Muy bien, pues te mandamos un fuerte abrazo de parte de toda la familia que escucha este podcast y claro, gracias por sumarte a esta bonita familia paranormal. Gracias igualmente. Un saludo, un Gracias, fuerte abrazo a todos. gracias, pásala bonito, bendiciones. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Y bueno familia, si tú también deseas contarnos alguna experiencia paranormal, nos puedes enviar mensaje a nuestras redes sociales y con gusto te vamos a responder. Yo soy Su y nos vemos. Bendiciones.